Buenas tardes, bienvenidos todos al Garum, a este martes cultural caluroso de agosto. Recuerdo que estamos siguiendo la programación que la Delegación de Cultura ha elaborado para este verano. Tenemos estos folletos distribuidos en la entrada y pueden seguirlo con facilidad. Para anunciaros la ponencia de hoy, pues nos acompaña Miguel Ángel Iniesta. Antes de empezar, pues saludo al concejal de Cultura, miembro de la corporación, y a todos vosotros. Deciros que nuestro paisano, Miguel Ángel Iniesta, es graduado en Humanidades por la Universidad de Huelva, donde se especializó en patrimonio local gracias a su trabajo de fin de grado, Isla Cristina, una aproximación al estudio histórico-artístico. Este trabajo supuso el punto de partida de una línea de investigación dedicada al estudio del patrimonio histórico-artístico de la localidad y su contexto cultural. En el ámbito de la divulgación, en septiembre del año 2025 publicó por primera vez en las revistas de las fiestas en honor a San Francisco de Asís y en octubre del mismo año en la revista de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario. Asimismo, a primeros de agosto del 25 publicó su primer artículo en el periódico local La Higuerita, medio con el que continúa colaborando de manera habitual mediante artículos de temática histórica y patrimonial. El 7 de noviembre de 2025 se incorporó a la Asociación de Estudios Históricos y Locales, el LAUD, con la conferencia titulada Arquitectura Histórica de Isla Cristina, centrada en el análisis del patrimonio arquitectónico local y su divulgación. Paralelamente, desde el año 2019 forma parte de la CEA, Sociedad para el Estudio del Andaluz, donde ha desarrollado trabajos de investigación, traducción y divulgación sobre la lengua y la literatura andaluza. Fue elegido vocal en la 11ª Junta de Escritores en Andaluz, celebrada en Almería en diciembre del 2020, ampliando así su experiencia en el ámbito académico y cultural. Miguel Ángel es muy joven, pero ya tiene un currículum con bastante peso. Yo le voy a ceder la palabra y espero que sea de su agrado la exposición del trabajo que va a desarrollar sobre la arquitectura en Isla Cristina, el racionalismo, y ahora nos explicará él en qué se basa esa terminología y cómo está clasificado la arquitectura. Y luego podrán incluso hacer algunas preguntas, si hay alguna duda, alguna cosa que aclarar. Así que, Miguel Ángel, claro. Ahí te dejo. Muchas gracias, Franci, por tu presentación. También agradezco aquí a las personas que habéis asistido, tanto la ciudadanía como las autoridades, los medios de comunicación, amigos, familia. Yo estoy profundamente agradecido por vuestra compañía y de que compartamos este ratito de cultura que se celebra aquí de forma recurrente en estos martes culturales, que el consistorio ha tenido bien invitarme. Bueno, ya no sé si recordaréis que yo en noviembre, como ha indicado Franci, realicé una conferencia mucho más extensa, esta es mucho más breve, esta es una media horita, en torno a la arquitectura histórica. En esa me centré más bien en la arquitectura histórica del final del 19, principios del 20. Quizás haciendo un pequeño salto temporal, esta arquitectura ya se va desde los 50 a los 60. La iremos explicando poquito a poco. Y de alguna manera continúa en esta línea de investigación que propongo de poner en valor nuestro patrimonio y concretamente nuestra arquitectura. Bueno, voy a tratar de guionizar lo máximo posible la conferencia, pero también iré poniendo una serie de imágenes para que podamos reengancharnos y entendiendo el fenómeno, ¿vale? Bueno, esta conferencia se llama Arquitectura del segundo racionalismo en Isla Cristina entre la modernidad y el clasicismo fascista. Ahora le iremos viendo por qué este título tan llamativo. La primera parte, los precedentes. Vamos a establecer unos pequeños precedentes. La vivienda es un claro testimonio de las sociedades en las que se insertan y la arquitectura de final de la década de 1950 y la década de 1960 es reflejo de la situación por la que pasaba el país y cómo se manifestaba en nuestra localidad.
La manera en la que se diseñan los elementos que presentaban o quienes podían acceder a ellas dilucidan un tiempo y un espacio que, si bien es previo a nosotros, tiene consecuencias directas en nuestra actualidad. Pero para entender la profundidad de este fenómeno tenemos que retrotraernos a los precedentes, a la arquitectura doméstica que se desarrolla en Isla Cristina en el lapso de tiempo anterior. Con el final del siglo XIX llegará a Isla Cristina una manera de construir distinta a la desarrollada en este siglo. Será una arquitectura de raigambre popular, pero fuertemente influenciada en los historicismos de la época. Es decir, esa vuelta a los estilos del pasado más lejano, pero especialmente influenciada por el regionalismo andaluz o sevillano, porque tiene esos dos nombres, andaluz o sevillano, que recuperaba todos esos elementos de la tradición andaluza, islámica, barroca, renacentista, y la devolvía a su presente transformada, adaptándose a las necesidades y valores de su tiempo. Esto es muy obvio, ¿no? No vamos a construir como en un palacete del siglo XVIII. La arquitectura es moderna, pero los acabados son XVIII, por poner un ejemplo, ¿no? Ese gusto regionalista presente en las casas populares de cierto nivel se veía en el uso de los recercados de ladrillo visto, en puertas y ventanas y en el uso del color almagre, rojo oscuro, ocre y añil. Los arquitectos más destacados de este estilo que trabajaron en Isla Cristina fueron José Espiao y Muñoz, artífice del sevillano Hotel Alfonso XII, y de nuestro casino de La Unión, o de los pobres, más brillante aún en la obra de Aníbal González Álvarez Osorio, autor de la Casa Rosselló y la Plaza de España de Sevilla. Esta arquitectura, que se inicia, como hemos dicho, a finales del siglo XIX, se desarrollará en su máximo esplendor hasta el 1936, casi erradicada por las miserias de la guerra y la posguerra. No obstante, sobrevivirá en la forma de entender volumen, los materiales, penosamente hasta los 50, donde ya las formas constructivas cambiarán. Y como veis, si bien se puede entender que desde el 36 a los 50 hay una especie de larga decadencia, aquí empieza a introducirse una arquitectura completamente distinta. Quisiera primero que repasáramos la arquitectura previa, de la que encargué en la otra conferencia, pero que es interesante para que evaluemos el cambio tan significativo que se produjo. Esta es una casa de la calle Estrella, quizá uno de los pocos ejemplos de modernismo, no completamente modernista, pero sí que tiene algunos elementos modernistas como el friso. Es muy historicista en líneas generales, si es que pueden convivir el modernismo con el historicismo, y como veis es una forma de entender la arquitectura que ya no se hace. También estas líneas del historicismo al borde casi del modernismo, esta casa de la calle Carrera que habréis visto al venir a la propia conferencia, como vemos estas grandes ménsulas, estos acabados, estas rosetas que no sé si el ratón me deja, estas rosetas de gusto tan historicista. Esta casa de la calle Catalanes, de influencia puramente clasicista, con estas volutas, estos elementos florales, estos hermosos modillones. O quizá lo que está en la línea del más el regionalismo, esta casa de la calle Cuerda, o esta también de aquí del propio casco histórico, no recuerdo la calle, de ejemplo más sencillo, que por adelantarlo a un trabajo previo que también divulgaré, suelen estar más ubicadas en los años 30. No digo que esta sea concretamente en los años 30, sino que esta disolución de los elementos ornamentales y solo quedarnos con el volumen, es más, parece ser, por lo que he estudiado, que se corresponde más con los años 30. Después está de la calle Cuerda, es un elemento, es un caso que debemos proteger a capa y espada porque es un ejemplo paradigmático de arquitectura popular, ¿no? Que ya hablaba Fernando Herrera Mármol, el arquitecto onubense, o por lo menos que se movió en la divulgación onubense del patrimonio, que era un caso paradigmático, y en Huelva hay muchas, en las colonias, en ciertas zonas, sobre todo en los barrios periféricos, de expansión de finales del siglo XIX, principios del XX. Bueno, ya vamos a pasar al cuerpo de la cuestión, a la parte gorda, que es la segunda parte, el segundo racionalismo en Isla Cristina. Entre 1958 y 1963, el arquitecto onubense Juan Miguel Rodríguez Cordero, que vivió de 1914 a 1996, autor del Mercado de la Merced, vamos a ver, aquí tenemos el Mercado de la Merced, 1948-1952, coautor de las barriadas de Huerta Mena y La Esperanza, 1949-1958, también una barriada de promoción estatal de la época, muy conocida, están cerca de lo que es el barrio Reina Victoria, así como la reforma del Santuario de la Cinta
obras todas ubicadas en Huelva, realizó para Isla Cristina al menos 23 proyectos de obra en los que traía a nuestra localidad el estilo imperante en la época, lo que llamaremos el segundo racionalismo o racionalismo tardío. Antes de comenzar a hacer una descripción de este estilo, nos remontaremos a sus orígenes. El racionalismo es un movimiento arquitectónico caracterizado por el gusto de los volúmenes sencillos y la eliminación de los elementos decorativos, que surge en Europa y llega a España en torno a 1927. Curiosamente, cuando se construye la Casa Rosselló, como veis, como en Europa respecto a aquí había una diferencia significativa, arraigando en un momento de crisis tras la muerte de los grandes arquitectos de la época como Gaudí. Recordemos que esa arquitectura, como insisto, era muy ornamentada y Gaudí era un gran modernista. Las nuevas generaciones impondrán este estilo ya establecido en Europa a nuestro país sin ser demasiado conscientes de los conflictos y aspectos negativos del estilo, como su relación con el consumismo, el maquinismo o la ruptura con la tradición. Quiero especificar esto. Llegó un momento en el que cuando con la revolución industrial o ruptura industrial, como se suele ya nomenclar el fenómeno, se empieza a producir en masa. En el siglo XIX una casa no tenía tantos enseres como hoy en día. Y entonces cuando empezamos ya a entrar a la sociedad de consumo en la que se produce a grandes cantidades, llega un momento en el que las casas se quedan pequeñas, aunque eran casas relativamente grandes, las de la burguesía o los pequeños burgueses. Pero entonces se vuelve un sistema, entonces se utiliza esos volúmenes limpios para poder almacenar más mierda. Pues mal y pronto, más mierda. Entonces todos estos objetos hay que guardarlos. Y también estamos desmochando nuestra propia tradición, porque fijaos en Andalucía, con la tradición tan larguísima estética que tenemos desde el mundo prerromano, tartésico, turdetano, que va ahí produciendo esa amalgama cultural que llega hasta nuestros días y que debemos conservar no solo en este pueblo, sino en Andalucía en general, porque los edificios históricos están constantemente bajo la amenaza de la piqueta. Desaparece con esa escritura tan limpia, también tiene cierto valor, pero desaparece. Entonces, cuando lo importan estos arquitectos no son conscientes de lo que están trayendo, de alguna manera están trayendo una ruptura muy radical a nuestra forma de entender la construcción y la forma de habitar el espacio. El racionalismo se produce en España tarde y solo se desarrollará hasta el golpe de Estado de los sublevados. Bueno, por concretar en el territorio, por ejemplo, aquí en Isla Cristina no tenemos esos ejemplos, pero en Huelva sí que incluso Pérez Caraza hizo edificaciones de gustos racionalistas a la misma vez que nosotros estábamos en los historicismos, y hasta hoy en día perviven, y a lo mejor pensamos que son de los 50 o los 60 y no, son de los años 20 o 30. Y ahora, volviendo otra vez al tema, con la llegada de la dictadura, durante la década de 1940, aparecerá el historicismo tardío, equiparándose a la arquitectura historicista, que recupera la estética y elementos del pasado, como la arquitectura nacional. Es decir, que esta arquitectura que estamos viendo, esta es la aduana de Ayamonte, que es un edificio que, por cierto, ellos lo catalogaron erróneamente en rumbo a Ayamonte, si no me equivoco, como neobarroco, y es verdad que puede tener elementos barrocos, pero es un edificio del historicismo tardío. Y lo vemos en estas características, que vemos estos elementos de piedra, estos paramentos lisos. Voy a seguir continuando para no enrollarme demasiado. Con un especial gusto por el estilo de Fernando de Herrera, este sigue el gusto de Fernando de Herrera, autor del Escorial de Madrid, o de Juan de Villanueva, arquitecto del Museo del Prado. El Prado quizás otra estética menos oscura que el estilo herreriano, pero esto era con una intención de recuperar la estética del Imperio Español, entendido como el mayor momento de grandeza en nuestro país, lo que dio lugar en nuestro entorno más cercano, lo que voy describiendo, el edificio de aduana de Ayamonte, el seminario de Huelva, el obispado y la aduana, más o menos todos en la misma línea arquitectónica. Todos estos son de Huelva, a excepción del caso de Ayamonte que hemos especificado. Estos edificios se caracterizarán por el uso de la piedra en sus remates, recercados, cornisas, alféizares, generalmente de granito, así como columnas clásicas también de este material, y los paramentos lisos en color blanco o ladrillo visto, como vemos aquí en la aduana de Huelva. Pese a todo, esta apariencia tradicional de los principios, menos visible en el racionalismo, se seguirán empleando, lo que rompe... Pese a esta estética, el interior, la forma de entenderla era racionalista.
Era mucho más simple la planta, mucho más utilitaria. Recordemos que junto a la ornamentación venía la falta del utilitarismo, y esto es verdad que cambia. Entonces, aunque ellos defienden una arquitectura historicista, neohistoricista, realmente el postulado racionalista está ahí. Quiero aclarar que este gusto historicista tiene sus precedentes en la estética clasicista del nazismo alemán, curiosamente, y del fascismo italiano, que desarrollarán toda una serie de fórmulas estéticas que vuelven la mirada al mundo clásico de Grecia y Roma, en donde se quieren ver reflejados, pese a todo adaptándolas a la necesidad y avances materiales de su tiempo. Es decir, los nazis y los fascistas italianos, al igual que fue el gobierno de la dictadura, quieren reflejarse en el mundo clásico, de donde ellos consideran sus orígenes. Por algo, el Reich alemán era el Tercer Reich, porque era el tercer imperio. Y ya la palabra imperio nos dice mucho, ¿no? Vamos a ver. Vale. A partir de 1949 se da un proceso de transición desde el historicismo al racionalismo, dándose por ello un eclecticismo donde se mezclan las formas de ambos. Es decir, superado este historicismo, ahora empieza a darse una mezcla cada vez más profunda. Y aquí es donde encontramos las obras que encontramos en Isla Cristina. En este contexto enmarcamos la obra de Rodríguez Cordero, en las cuales mostrará un gusto por los volúmenes sencillos, los paramentos en ladrillo visto, que se colocarán en vertical para resaltar los vanos, los voladizos, el uso del estuco, marcado con incisiones horizontales, el gresite, pequeñas losetas texturizadas y el monocapa. Las rejas delgadas con volutas simplificadas y los acabados en piedra, que conformarán los elementos clásicos propios de este estilo de transición, ya sea imitando sillares, frontones, ménsulas o piedras angulares. Lo vemos aquí, creo que bastante bien. Aquí vemos los ladrillos de la casa Vitorique que marca el vano, el gresite, los voladizos, el estuco, los laterales son de estuco. Aquí no tenemos rejas, pero en otras construcciones de este arquitecto tenemos las rejas y son muy concretas, muy identificables, porque tienen junto a la horizontalidad una serie de volutas que siempre son iguales, que se entrecruzan de una manera más simplificada que obviamente que la del siglo XX. Los ejemplos más destacados de la obra de Rodríguez Cordero en La Cristina son la casa de Demófilo Vitorique, Merino, ubicada junto a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, o el desaparecido Cine Gran Vía promovido por Félix Pichardo Salgado. Aquí vemos los elementos, estos vanos, el uso de la piedra, el estuco y los salientes, más estuco, el gresite, que aquí está bastante bien conservado en un paño superior junto a las ventanas. Aquí vemos un caso de la calle España, si no me equivoco, que vemos el uso de este gusto clasicista de esto es un vano adintelado, esto es un arco adintelado, o por lo menos imitación de un arco adintelado, porque aunque es un arco no tiene por qué ser redondo, puede ser plano, porque supuestamente las fuerzas actúan a compresión. Y este tipo de rejas que vemos aquí, que están por el pueblo repartidas, porque recordamos eran 50 y tantos proyectos, ¿no? He dicho, es una simplificación del gusto anterior, ¿no? Ya no tiene macollas, las macollas son esta especie de bolitas de metal que tienen formas florales, el gusto por los frontones, ¿veis? Esta es la casa Vitorique, este es un frontón partido con ménsula y friso, y aquí una especie también de piedra angular o imitación de piedra angular. También he traído aquí el proyecto de obra, el inicio del proyecto de obra del arquitecto de la casa de Demófilo Vitorique, que tenemos aquí la firma del arquitecto, que antes se ha visto en grande, la podemos ver si queréis. Esta es la firma, en grande. Vi que este proyecto es del 59. Y él firmaba en Huelva porque trabajaba realmente también para la Diputación, si no me equivoco. Tenemos aquí, quería que enseñaros los proyectos originales, en este caso es muy parecido. Como veis, la terraza al final fue cerrada, ¿no? Pero la idea es semejante. Aquí se ve perfectamente los postulados. Esta casa, la casa 36, que vemos aquí el plano, como veis son de unas dotaciones de una gran calidad, cuarto de baño, muchísimos espacios, cosas que en las casas más humildes no se daba, porque estas eran casas de relativamente clase alta que expondremos. Y esta es la casa que está enfrente de Juan Pérez. Aquí lo vemos, que el frontón iba a ser diferente, iba a ser partido, pero al final se optó por hacer una simplificación del proyecto. También tenemos aquí, si no me equivoco, el del Gran Vía, que tenemos aquí una fotito de cómo quedó.
Y aquí vemos el proyecto. Y como curiosidad, si veis que aparte de pone Cinema Central, el título que se le puso provisionalmente como en las letras del cine pone Los 10 mandamientos, porque era lo que se llevaba en la época. Y el arquitecto pues se hace eco de esa realidad. Aquí tenemos la planta, no sé si alguna vez habéis visto la planta desde arriba. Pues aquí la veis con todo el patio de butacas, el bar, la zona de tramoyaje, la sección. Y aquí vemos una de estas fotos conocidas, pero que vemos la construcción y vemos toda la parte, los materiales ya es hierro, no es madera, no es una bóveda. Y la tercera parte, la penúltima parte, porque después una conclusión, el Instituto Nacional de la Vivienda. Vamos a ver si vamos bien de tiempo. Sí, vamos bien. Entre todos los proyectos que realizó Juan Miguel Rodríguez Cordero, muchos estaban subvencionados por el Instituto Nacional de la Vivienda. El instituto proviene del republicano Patronato de Casas Baratas, porque la República lo inventó casi todo, y si no lo inventó Primo de Rivera, como los embalses, curiosamente, que eran proyectos previos. El instituto proviene del republicano Patronato de Casas Baratas. Este instituto tiene sus inicios en el periodo inicial del desarrollismo, donde el Estado facilitó vivienda a una amplia capa poblacional. Estas personas provenían del éxodo rural producido por la industrialización, pues la industrialización tiene cosas buenas y malas, entre ellas el éxodo rural, y vivían en chabolas o en viviendas inadecuadas, ya que no podían acceder al mercado libre. El libre quiere decir que no es estatal, que no está contratado por el Estado, porque hay como una tensión estatal entre los distintos partidos, entre regularización o no regularización de los distintos sectores económicos, ¿no? Pues en este caso no podían acceder al mercado libre, así que se plantea una especie de regularización. Y esto hablamos de una gran modernidad, porque se hace en el principio del franquismo. Esta necesidad se vio como una oportunidad de negocio siempre que el Estado con su aportación hiciera viable las actividades de una perspectiva económica. Es decir, aquí aparecen obviamente los empresarios a sacar su pequeña tajada, su pequeña, comillas, de la necesidad y del erario público, ¿no? Desde el final de la guerra y especialmente después de 1954, el Instituto Nacional de Vivienda, la Obra Sindical del Hogar y el Ministerio de Trabajo promovieron este tipo de casas baratas. Creo que tengo aquí, esta es la Plaza de Mataró y aquí, si no me equivoco, lo hizo la Delegación Nacional de Sindicatos, que es lo que hablaba aquí concretamente yo, ¿no? Y esta placa graciosa se ha conservado, esta es el de la casa de aquí, que también la casa de El Lulú arriba fue reformado por el Instituto Nacional de la Vivienda y conserva también la placa, pero en otro estilo completamente distinto. También tenemos el proyecto de obra, por si interesa. Pues entonces, durante la segunda mitad de los 50, las tensiones políticas del franquismo hicieron que se impusieran las tendencias liberalizadoras de los tecnócratas del Opus Dei, más interesados en acciones urbanísticas dirigidas a la acumulación del capital, abandonándose las medidas populistas alentadas por falanges artífices de esta creación de vivienda asequible. Hay que diferenciar entre el Opus, la dirección del Opus y de la falange, porque la falange todos tenían sus cosas buenas y malas, como todo, pero es verdad que la falange, aunque dentro de su política populista, creó muchas casas. Algunas eran mejores, otras eran peores, pero la falange sí. El Opus no estaba preocupado, está más bien tiene una intención más de favorecer a sus propios, a los que ya contaban con un capital del que pudiera facilitar esa acción constructiva. Este cambio hizo que se subvencionara la construcción de viviendas para quienes sí contaban con suficientes poder adquisitivos, incluso permitiéndose que estas viviendas pudieran ser vendidas sin condiciones. Subvencionar estas viviendas que podían contar con todo tipo de prestaciones, como hemos dicho, la casa tan bonita, el 36 de la casa de enfrente del Juan Pérez, esa es una casa muy bien dotada, o la casa de Vitorique, si vemos los planos, una casa muy bien dotada de amplios servicios y muy buenos materiales. Y materiales de calidad justificados a la pretensión de frenar el paro obrero. Esto es una medida muy paternalista del Estado, que esto sigue ocurriendo bajo cualquier gobierno. Lo que se hace es facilitar el acceso al trabajo o subvenciones para un poquito contener el paro, contener el descontento social, pero de base el sistema no cambia, los empresarios y la gente poderosa sigue ostentando los mismos puntos de poder, ¿no? Así es como se estructura históricamente y de alguna manera se sigue estructurando las relaciones sociales de nuestra sociedad. Exceptuando los encargos particulares, las viviendas que realizó Juan Miguel Rodríguez Cordero estaban sujetos a este régimen de subvención y cumpliendo con las calidades descritas anteriormente, como es el caso número 36 de la calle Serafín Romeu Porta, que era también beneficiario. Es que junto al proyecto de obra viene una fotito de otro documento que especifica la subvención a la que estaba sujeta.
Yo lo que veo que quiero es que se haga patente la diferencia entre construir casas a gran cantidad, de una calidad mucho más inferior, pero para la gente común, y construir casas de muy buena calidad, unifamiliares, no eran bloques, para la gente que podía, pero incluso gente del propio establishment, de la falange, de estos organismos, pero con la intención paternalista de frenar el paro obrero, cosa que ha ocurrido en todos los gobiernos, incluso en la República. Cuarta parte, conclusiones. Aquí pongo una lista de conclusiones para que se vean, pero las voy a decir yo. Isla Cristina cuenta aún con una serie de edificaciones propias de la transición entre el historicismo y el racionalismo, cuyo máximo exponente fue el arquitecto Juan Miguel Rodríguez Cordero, que además de encargos particulares como la Casa Vitoriqui y el Gran Vía, trabajó para el Instituto Nacional de Vivienda en un momento en el de cambio económico en el régimen franquista, en el que se impulsó la construcción de viviendas de calidad para los pudientes y afiliados en detrimento de las clases populares, marcando así, como dije el prólogo, un reflejo de un momento histórico tanto ideológico como estético que es nuestra obligación valorar y conservar. Ya para finalizar, ante el turno de preguntas, expongo la bibliografía, por si alguien quisiera fotografiarla y investigar más profundamente en el fenómeno. Y con esto llegamos al final. Yo espero que haya sido de provecho, que hayamos aprendido mucho, que a la vez que generemos esa conciencia de patrimonio, pues esos edificios están cada vez más vulnerados porque sencillamente no los conocemos, no los estudiamos. También que entendamos cómo funcionaba la sociedad de aquel momento, ¿no? Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Doy paso al turno de preguntas. Sí, por favor. No sé si le puede facilitar un micrófono. No hay problema para acercarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por en mi caso, todas las pinceladas que has dado y nos da que pensar y seguir investigando. En este sentido, como te has centrado en la figura de Rodríguez Cordero, igual no sé si eres capaz de contestarlo o cualquier otra persona. Sí. Si existe un inventario de todas las, creo que has dicho 27 o 28 proyectos. No sé la cantidad exacta, la tendría que revisar, pero bueno, una cantidad interesante y amplia. Si existe alguna protección, si están dentro de algún inventario, si hay alguna preocupación patrimonialista de protección, no solo a lo mejor de la fachada, sino también los interiores. El interior. Yo cuando he conocido el cine se derrumbó no hace tanto, ¿no? Entonces, que creo que tenía el cine de verano también, ¿no? O sea, que se puso en producción no hace tantos años, ¿no? Entonces, si existe esa conciencia en la actualidad, aparte de la investigación, que con gente como vosotros, pues ponéis en valor este tipo de patrimonio, tanto civil como doméstico, y da una idea de lo que es lo que era Isla Cristina. Bueno, en principio no están protegidos, desde mi conocimiento. Lo que es verdad que el PEGOU tiene una serie de casas más del periodo anterior que he citado, protegida o parcialmente protegida, aunque muchas veces la gente se pasa la protección que pone el consistorio con muy buena voluntad, se la pasa por donde quiere y después está el daño hecho, y en los interiores no suelen estar protegidos. De hecho, yo he hecho en falta que no a nivel local, sino a nivel mucho más, incluso nacional, o algún tipo de legislación que facilite a los investigadores que aportemos, porque yo he llegado que investiguemos y que documentemos las cosas, porque yo he llegado ahí a obras y los albañiles, no puede fotografiar, pero yo lo que quiero es fotografiar el derribo, pero no para frenarlo, sino para tener una información y poder estudiar esto a posteriori. Y se encuentran muchas trabas y obviamente el consistorio ahí poco puede hacer. Tendría que revisarse mucho y aparte no creo que sea solo una cuestión local, debe esto estar hecho de una perspectiva incluso nacional. Entonces, estos edificios, cuando se hizo el PEGOU que tenemos, que si no me equivoco es del 80 y tanto, de 87 puede ser, creo que no entraron en protección
porque sencillamente es que eran muy nuevas las obras y no se tuvieron en cuenta. Ahora, cuando pasa el tiempo, como ocurrió en su momento con el modernismo, como ocurrió con el historicismo, el regionalismo, es cuando estamos empezando a ser conscientes. Yo estoy siendo, la verdad, un poco un precursor y un moderno para mi época al traer a la palestra este tema. Pero realmente, y catálogo en sí mismo no hay. Lo que sí que está en los proyectos de obra, que habría que consultar cuáles se llegaron a cabo, cuáles se hicieron como modificaciones y cuáles existen, y documentarlas y ver si se pudiera tomar algún tipo de iniciativa. Pero de hecho ahora mismo, por ejemplo, los investigadores tenemos una serie de cosas por delante que vamos picoteando y tratando de hacer lo mejor posible, pero eso está más bien en la ciudadanía, que el propietario diga, pues no voy a destruir este bien y voy a intentar adaptarlo a mis necesidades actuales, sin que pierda su estética y su personalidad. Pero lo que digo, una protección en sí misma es que el Pegou esas edificaciones eran muy modernas para protegerla. No sé, ¿alguien más? Espero habéis resuelto tu duda. Gracias. No sé, ¿alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Muchas gracias por tu intervención tan ilustrativa. Yo me he preocupado de mirar un poquito antes de venir aquí porque me llamó la atención el título de la conferencia, porque yo no había oído nunca hablar de un racionalismo segunda parte ni primera parte. Yo había estudiado o había oído, bueno, del regionalismo, de la arquitectura de Aníbal González, todas las etapas hasta los años 30. Pero después de los años 30 yo entendí, por el sentido común, de que lo que se había construido era cosas prácticas de edificios, los polígonos industriales, los polígonos en las ciudades, como en Sevilla el polígono sur, el polígono norte, de superficie, o sea, edificaciones en altura para almacenar a muchas familias, también los proyectos de colegios públicos, de mercados, de abasto y de ese tipo de construcciones, pero yo no era consciente de que había un estilo arquitectónico, más bien yo pensaba que eran caprichos particulares de algunos personas individuales con cierto poder adquisitivo, pero no a nivel nacional o andaluz. Sí, aquí hemos hablado de dos estilos, aunque no me he centrado en el historicismo tardío, hemos hablado de dos, lo que hemos hecho las aduanas, los seminarios, que hay instituciones mucho ligadas a instituciones. Y ya sí, ya se democratiza un poquito más y aparece este segundo racionalismo, o racionalismo tardío, que luego vuelve otra vez racionalismo, que eso lo trataré en un futuro. Pero es verdad que es cierto que esta nomenclatura es relativamente reciente. Yo lo he consultado en el Summa Artis, porque Summa Artis es una enciclopedia de todas las artes, que en la biblioteca contamos con todos los volúmenes y os animo a consultar. Y la verdad que para establecer una nomenclatura, que no hubiera errores, es complejo, pero yo creo que he conseguido simplificarlo de una manera que se entienda y acertar que una equivalencia coherente. Y entonces lo que digo, que no eran caprichos, sino que, como muy bien has observado, esta realidad es una realidad estatal, incluso andaluza. Sí, pero concretando la pregunta, sí, perdón. Lo que yo te he preguntado como polígonos de grandes también alturas, se dieron. Colegios, mercados de abasto, ¿eso entra dentro de ese tipo de estilo sí, que estás comentando? Por ejemplo, lo que hemos dicho, Rodríguez Cordero hizo el mercado de la Merced, que es arquitectura civil, y era ya dentro del racionalismo, pasa que el segundo, y después es que el racionalismo puro, nada más que se da ya en el final de la República, que era más bien capricho, no era algo tan establecido. Y después ya, según se fue quedando sin dinero el Estado y el Estado franquista, porque era el que estaba aquí, sí que se fue haciendo cada vez más arquitectura más racionalista, pero fue muy poquito a poco, empezando por el estilo y una especie de adaptación a los bloques de un estilo historicista colonial que se llamó el californiano y una serie de características distintas, pero al final sí que terminamos llegando al racionalismo puro, nuevamente racionalismo, historicismo, racionalismo segundo, y vuelvo a estar el racionalismo originario, que es donde nos encontramos y donde se ubica, por ejemplo, la obra nueva de este edificio. ¿Has resuelto tu duda, compañero? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más para ir finalizando la sesión? Las chicas, sí. Es que como en lugar de escribir en el periódico, pues compañero. Pero tú, es que por eso la nomenclatura me falla, ¿no? Pero bueno, la asistente,
Bueno, en primer lugar, decirte que me ha gustado mucho, que además me ha encantado el currículum que tienes y todo lo que investigas. Creo Muchas que es gracias. súper importante y que además venga de gente joven. Me parece una pasada. Bueno, como habréis notado, mi acento no es muy leño, pero bueno, mi padre es del pueblo, así que yo vengo viniendo hace más de 30 años, así que medio. Yo te quería preguntar, porque nosotros vivimos por la plaza de Mataró, Sí. y a mí me llama mucho la atención esa zona, porque entiendo que es una de las zonas que has dicho que eras como más viviendas destinadas a esa escasez que había por el éxodo para familias. Sí, por eso es rural y concretamente en el crecimiento que se dio en Isla Cristina en esta época. Yo te quería preguntar si la disposición con esas zonas verdes o con esas zonas de paseo atiende a alguna necesidad social o alguna... Bueno, es que había espacio disponible, eso primero. Y depende de la especulación que hubiera en el momento, se ve que no fue un proyecto tan especulativo y había espacio y se pudo hacer eso. Pero eso ya es la arquitectura, lo que hemos dicho más de la falange, que era más puramente racionalista, y si veis la disposición interior de esas casas, responde el esquema de cómo se estudió que debía organizarse la casa para albergar a la familia. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero espérate, si me la refresca, por favor, es que son tantas cosas que tengo en la cabeza. Sí, no, que me refiero a que como antes has dicho que hay unas viviendas que son más destinadas a gente pudiente. Que Sí, son se familiares. corresponde, era la pregunta y se corresponden, sí. Se corresponde porque eran de la obra sindical del hogar, bajo los auspicios de la falange, sí. Claro, pero me refería a si tienen una disposición de patio, en verdad, porque Sí, tienen sí, como zonas eso es típico de la verdes. época. Eso fue un gran debate de los racionalistas de Europa sobre cómo debía vivir una familia, cuántos metros cuadrados era el mínimo, que se respetarían o no en esas edificaciones, pero había un gran debate y de ahí surgen esa forma de entender el espacio, los espacios verdes, los patios interiores. Creo que eso, ahora sí he respondido a tu pregunta. Sí. Vale, perfecto. No sé, ¿alguien más para ir cerrando el turno de preguntas? Un hombre por ahí quiere hablar. Tenemos de todas formas ahí que, siendo breve, para ir cerrando ya la conferencia. Sí. Yo creo que lo mismo puede haber algún inventario en la Diputación Provincial. Sí. Porque viendo las 5 comarcas de la provincia de Huelva, con tan riquísimo patrimonio que tiene, y inmuebles, especialmente inmuebles, y con ese contraste que tiene, por ejemplo, la propia sierra, ¿no? La sierra de Aracena y Picos de Aroche, que tiene un patrimonio tan grandísimo, debe haber algún inventario que la Diputación haya registrado en torno a toda la provincia, ya sea la costa, ya sea el Andévalo, ya sea porque es que Huelva patrimonialmente es muy rica. Eso por un lado. Por otro, quería comentar que sería muy interesante que el ayuntamiento de aquí hiciese ese inventario del que habéis hablado, relacionando con el de la Diputación, pero también ya a nivel local más concreto, aquí en Isla Cristina, con el casco histórico, lo llamemos, lo que es el barrio de los pescadores, ¿no? El que está aquí alrededor. Sí, bueno, esto es más que de los pescadores, de la burguesía, ¿no? De la burguesía, como quieras llamarle. Pero digamos el casco antiguo, llamémoslo aquí, lo que sería, igual que en Sevilla sería el casco antiguo, pues aquí es bastante más reducido, es bastante más, y tiene muchas casas realmente interesantes, muchas. Lo que pasa es que está todo aquí muy reducido, ¿no? Y después ampliar, en ese sentido patrimonial, ampliar el tema de las conserveras, ¿no? O sea, aquí tenemos un ejemplo maravilloso, que es el Garum, cómo, menos mal, milagrosamente, se ha conseguido que una conservera pues tenga este espacio cultural tan maravilloso que tenemos aquí, ¿no? Entonces, un registro de las conserveras de aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, cada vez que voy aquí a
a Portugal, A Villarreal. a Villarreal, siempre me voy allí al archivo, maravilloso, ese pequeño museíto que tienen, tan maravilloso, que tiene todo un montón de elementos patrimoniales de los conserveras. Porque, digamos, como elemento patrimonial incluirlo el tema de las conserveras, porque es importantísimo aquí, ¿no? En Ayamonte, aquí La Cristina, toda esta comarca, ¿no? Entonces, simplemente era una... Bueno, muchas gracias por tu aportación. Para matizar que la Diputación no tiene en principio, porque yo lo he consultado, pues soy usuario de tanto el archivo provincial como el local de Huelva. Y no están, porque en este momento se consideraban obras como cualquier otra, era lo que se hacía. Hoy en día se registran todas las obras que se hacen, pero ¿cuáles son de valor? Entonces, no hay registro en principio, está en nuestro archivo lo que hay, que yo sepa. Algo habrá en el Colegio de Arquitectos, pero poca cosa. Y luego, es verdad que esta fábrica está catalogada y protegida, igual que la de San Antonio. Entonces, quiero decir, es que primero deberíamos consultar el PGO, qué es lo que hay protegido, y ver qué faltas hay. Y eso, la verdad que en ese sentido yo estoy en contacto con la técnica de patrimonio, Soledad Calauche, y tratamos de informarlo, y ella de muy buena fe trata de hacer lo posible que el consistorio pueda hacer por facilitar los pequeños arreglos, las cosas que se puedan hacer dentro de lo que esté en manos de la administración. No debemos echarle todas las culpas al ayuntamiento, debemos ser nosotros los que, como particulares también, apoyemos nuestro patrimonio. Y que yo, personalmente, yo estoy a disposición del ayuntamiento y de la parte patrimonial de Sole y de los compañeros para que cualquier investigación mía o cualquier requerimiento que se haga, si yo pueda aportar, yo creo que ellos saben perfectamente de que pueden contar conmigo. Así que yo lo que hablo más, no tanto culpa al ayuntamiento, que ellos tienen su responsabilidad, obviamente, pero también hablar de lo personal nosotros como particulares apoyar el patrimonio. Bueno, hasta aquí mi matización. No sé si ya se termina aquí el turno de preguntas. Parece que sí, ¿no? Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y vuestra participación. Muy buenas a todos y todas. Me acompaña Borja Mirabén, que es concejal del Ayuntamiento de La Cristina y es el arquitecto que ha llevado a cabo la renovación del Garum. Pues muchas gracias, don Miguel. Ya cuando en noviembre asistimos a tu conferencia para entrar a formar parte dentro de la Asociación Cultural de la UD, ya me gustó muchísimo y hablamos de traer algo semejante para los martes culturales en verano, que este año pues estamos casi explayando con temas arquitectónicos y demás. Y nada, agradecerte tu participación, nuestro regalo, el origen de Isla Cristina, que fue una obra que llegó en 1755 y aquí nos dejó. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por su asistencia.